Mientras fregaba el suelo con un paño húmedo, la señora de la limpieza escuchó conversaciones sobre millones de dólares. Cuando el director la pilló y empezó a burlarse de ella, decidió romper el silencio. Lo que les dijo a sus socios extranjeros dejó a todos en shock, y 5 años después, el impacto aún se sentiría. Antes de continuar, cuéntanos de qué rincón del mundo eres y cuántos años tienes. Feliz lectura, señora de la limpieza. ¿Podrías dejar de fregar el suelo justo debajo de mis pies? Estoy en una reunión importante. Valentina se estremeció. Tan absorta en sus pensamientos, ni siquiera se dio cuenta de que la escobilla de goma ya se estaba acercando a los zapatos lustrados del cliente. El hombre del traje en el mostrador de servicio la miró fijamente con irritación. Lo siento, dio un paso atrás y bajó la mirada. La sala de operaciones del Banco Reserva Dourada se iba vaciando lentamente. Las manecillas del reloj de pared marcaban el final de otra jornada laboral. Valentina Petrovna Kuznetsova movía con precisión la escobilla de goma sobre el mármol, intentando no molestar a los últimos clientes. Sus gestos, perfeccionados a lo largo de los años, eran suaves, económicos, casi imperceptibles. Cuando el último visitante se fue y la empleada se volvió hacia la computadora, Valentina colocó la escobilla de goma contra la pared por un momento y sacó una libreta maltrecha del bolsillo de su abrigo azul. El título, en letras descoloridas, anunciaba «Banca y préstamos». Pasó a la página deseada y se sumergió en la lectura, moviendo sus labios en silencio, como si memorizara un secreto valioso. Valentina, otra vez con esas teorías tuyas. La voz irónica de Svetlana, la asistente, rompió el silencio. ¿Ni siquiera te cansas de estas cosas en casa? Cuando se sorprendió, Valentina guardó apresuradamente el libro y sonrió avergonzada. Solo por curiosidad, Svetochka. Mejor ver una telenovela, lo juro. ¿Por qué llenar tu cabeza? No te contrataron por eso. Valentina guardó silencio y volvió a trabajar. ¿Qué responder? Que 20 años antes se había graduado con honores en un curso técnico en finanzas. ¿Quién recuerda todavía la fórmula para calcular el tipo de interés efectivo? Que todas las noches se quedaba dormido con manuales de economía en su mesilla de noche. Su memoria la llevó de regreso a aquel soleado junio. Graduación. Flores, música, el diploma rojo en las manos. Valentina Kuznetsova, orgullo de la clase, una joven brillante con un futuro prometedor. Serás un gran banquero, le había dicho el director al entregárselo. Necesitamos mentes como la suya. Luego vino el amor. Sergei, alto, alegre, dueño de una motocicleta Jaguar. Un anillo con fianita, una boda en el café Berezka, un año de felicidad, hasta el embarazo complicado, el descanso obligado. Cuando nació Kostia, descubrió que Sergei ya tenía otro. Desapareció como si nunca hubiera existido. Un mes después, la madre enfermó de diabetes. Valentina nunca trabajó en la zona. Primero como cajera de supermercado, más tarde limpiadora en una escuela, hasta que hace 5 años, consiguió trabajo en el Banco Reserva Dourada. Era lo más cerca que había estado de su sueño. Valentina, ¿te detuviste a tiempo? El grito la hizo regresar. Es hora de cerrar. Son casi 6. Sí, ya voy, reaccionó acelerando los movimientos de la escobilla de goma. El camino de vuelta era siempre el mismo, el autobús 19 hasta la última parada y luego un paseo de 15 minutos por el parque hasta el barrio sur. Edificios de 5 pisos construidos en la época de Brezhnev. Su apartamento estaba en el 4.º piso, sin ascensor. Mamá, ya estoy aquí, anunció en voz baja mientras abría la puerta. Desde la habitación llegó una débil llamada. Valenchika, ¿podrías ayudarme con la inyección? Hoy mis manos no obedecen. María Ivanovna estaba medio recostada en el sofá, rodeada de un glucómetro y cajas de medicamentos de colores. La televisión, a bajo volumen, informaba de la subida del dólar y de la crisis económica. Sin perder tiempo, Valentina se lavó las manos y preparó la jeringa con insulina. Sus dedos, entrenados por años de práctica, actuaron con confianza. ¿Cómo estuvo tu día, hija?, preguntó María Ivanovna, arrugando la frente ante el dolor. Normal, Valentina se encogió de hombros. La gente entra, hace depósitos, pide préstamos y yo limpio el suelo. Nunca entendí por qué insististe en ese banco, suspiró la madre.
Con su experiencia podría encontrar algo mejor, donde pagarían más. Valentina apartó la mirada, fingiendo comprobar la fecha de caducidad de un medicamento. Me gusta el ambiente allí. Es diferente. Una cosa es el ambiente cuando estás al otro lado del mostrador, respondió María Ivanovna. Y te quedas con la escobilla de goma. Valentina frunció los labios. Voy a preparar un poco de té. En la pequeña cocina, donde apenas había espacio para un refrigerador, una estufa y una mesa pequeña, cogió 2 gruesos vasos de vidrio. Sobre la mesa un montón de facturas, electricidad, gas, teléfono, recibos de farmacia y una derivación para un examen de páncreas, por valor de 5.000 rublos. Se sentó en el banco exhausta. Faltaban 10 días para cobrar el salario y en la billetera solo quedaban 1.000 rublos. Casi todo fue a medicina. Kostia ayudó, pero tenía su propia familia, un hijo pequeño y una hipoteca que pagar. La tetera silbó. Valentina preparó el té mecánicamente, cortó 2 rebanadas de pan negro y las untó con mantequilla. No te preocupes, mamá, yo conseguiré el dinero para la medicina, dijo cuando regresó con la bandeja. ¿Vas a pedirle prestado a Nina otra vez? María Ivanovna frunció el ceño. No, te adelantaré el salario. Hija, tienes que pensar en ti misma. A tus 43 años todavía estás a tiempo de empezar de nuevo. ¿Qué tal si haces un curso? Valentina sonrió sin alegría. Necesitas dinero para estudiar, mamá. Y no lo tenemos. Pero veo cómo te brillan los ojos cuando lees estos libros, señaló María Ivanovna al montón de manuales que había sobre la mesita. Es solo un hobby, se burló Valentina. María Ivanovna cubrió su mano con la suya, marcada por el tiempo y las manchas de la edad. Eres demasiado inteligente para ir por la vida con una escobilla de goma, pero a veces la vida nos pone donde no queremos estar. Valentina tragó. Mamá, no necesitamos hablar de esto. No, escucha. Incluso si las cosas no salen según lo planeado, nunca es demasiado tarde para dar un paso adelante. Sé que piensas que no puedes dejarme en paz cuando estoy enfermo, pero no quiero ser una carga. Mamá, no eres una carga. Eres mi madre. Valentina abrazó sus frágiles hombros. Cuando María Ivanovna se durmió con el sonido de la televisión, Valentina cerró la puerta con cuidado y regresó a la cocina. Sacó un libro de texto de su bolso gastado y lo abrió en la página marcada. Financiación inmobiliaria, particularidades de los intereses en el pago de anualidades. La luz amarilla de la lámpara iluminaba las letras. Afuera cayó la noche. En las ventanas del edificio de al lado se encendieron luces. La gente volvía a casa del trabajo, cenaba, miraba televisión. Una rutina común. Valentina apoyó la cabeza en su mano. Sus ojos ardían de cansancio, pero insistió en continuar. Cada párrafo, cada fórmula, cada esquema era más que palabras. Era una puerta a otro universo, donde ella no era solo la mujer de la limpieza, sino alguien que dominaba los conceptos, capaz de tomar decisiones importantes. Las líneas comenzaron a desdibujarse. Valentina parpadeó y se frotó los ojos. En la última página del capítulo, vio una nota a lápiz que hizo hace 5 años. Lo lograré. Definitivamente lo lograré. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Qué ingenua había sido. Pensé que después de 1 o 2 años como limpiadora, me notarían, me valorarían y me ascenderían al menos a cajero. No se notó. No fue valorado. Pero los libros, aquellos que ella no abandonó. Todas las noches, cuando el mundo se dormía, Valentina Kuznetsova abría sus cuadernos y comenzaba su segunda vida. La vida que había soñado 20 años antes, cuando recibió su diploma rojo de su curso técnico en finanzas. Una vida que ahora solo existía en las páginas amarillentas de los libros y en las noches de insomnio leyendo notas. Veamos, susurró apagando la luz y dirigiéndose hacia la cama. Aún veremos. Valentina Petrovna, ya deberías estar de regreso a casa. La voz ronca del guardia de seguridad Stepanovich rompió el silencio. Miró el reloj, las 10 de la noche. Las manos brillaban débilmente en la penumbra del vestíbulo. Me voy, Mijailich, terminaré aquí, respondió ella, retorciendo su flequillo húmedo sobre el cubo. Aún me falta lavar las escaleras del segundo piso y listo. El banco Reserva Dourada se había sumido en el silencio nocturno.
Los empleados se habían marchado hacía horas. En la planta baja solo parpadeaba la luz de emergencia, junto a la lámpara del escritorio del guardia de seguridad. Valentina aceleró el paso. En esas horas tardías podía leer sus libros de economía sin el peso de miradas curiosas ni bromas veladas. La limpieza nocturna del banco tenía un sabor especial. Durante el día el edificio estaba bullicioso, clientes apresurados, gerentes con trajes impecables, jefes con expresión intransigente. Pero por la noche era vulnerable, casi humano. Me gustaba caminar por los pasillos vacíos, limpiar los cristales detrás de los cuales, apenas unas horas antes, se decidía el destino de préstamos, inversiones y operaciones que generaban millones. Ni siquiera enciendo la televisión, refunfuñó Stepanovich cruzándose de brazos. Me quedaré aquí esperando que termines. Está violando el reglamento, entre paréntesis. El edificio debía cerrar a las 9 de la noche. Ya sea el director o el presidente, todos tienen que irse. Es el último despacho, lo prometo, sonrió Valentina, culpable. En 15 minutos te liberaré. Subió al segundo piso, cambiando el agua del balde en el camino. El pasillo, revestido con una alfombra oscura, conducía a las oficinas de la dirección. La iluminación estaba apagada, solo el tenue resplandor de las luces de emergencia se mezclaba con los reflejos plateados de la luna en las placas pulidas de las puertas. Director adjunto, I.V. Blasov, economista jefe P.I. Gromov, director de sucursal de Orlov. Con cuidado, abrió la puerta de la oficina del director. El vasto espacio donde normalmente fregaba pisos, ventanas y muebles de madera fina, se hundió en la oscuridad. ¿Cuántas veces al pasar el mantel sobre el sólido tablero de la mesa, habías imaginado cómo sería sentarte al otro lado? Firmar documentos, tomar decisiones, sentir el peso de la responsabilidad en tus manos. De repente los faros atravesaron la oscuridad a través de la ventana. Valentina se estremeció. 2 coches se detuvieron frente a la entrada principal. Se cerraron puertas y se oyeron voces. Extranjero. ¿En este momento? Se asomó al pasillo. Desde abajo se oyeron pasos pesados, murmullos ahogados, el crujido de una puerta al abrirse. Dmitri Alexandrovich, ya pensábamos que no vendrías, era la voz de Stepanovich. El vuelo de Moscú se retrasó. Nuestros invitados acaban de aterrizar, respondió secamente Orlov. Subamos a mi oficina. Valentina vaciló. Podría salir por la puerta trasera, pero el cubo y su flequillo mojado la delatarían. ¿Qué hacer? ¿Salir a su encuentro y explicarle su presencia? Sonaría sospechoso, la señora de la limpieza que se quedó hasta tarde, precisamente la noche en que el director recibió visitas inesperadas. Cerró la puerta dejando apenas una rendija y se escondió detrás del sólido sillón de cuero. Los pasos en las escaleras se acercaban, acompañados de voces. Es absolutamente imposible trabajar en estas condiciones, dijo alguien con un ligero acento. Un retraso en la firma podría costarnos la entrada en el mercado europeo. Recuperaremos el tiempo perdido, fue la voz firme de Orlov. Mañana por la mañana todos los documentos estarán listos. Lo supervisaré yo mismo. La puerta se abrió de golpe. Entraron 4 hombres. A Orlov, alto e impecable con un traje oscuro, lo seguían 3 desconocidos, 2 con trajes sobrios y un tercero, de pelo gris y frente pronunciada, vestido con una chaqueta de tweed. Ese tenía que ser Kurt. Orlov encendió la luz. La oficina se inundó de luz. Valentina se acurrucó detrás del sillón, rezando para que no la vieran. Señores, por favor, Orlov señaló las sillas al lado de la mesa. Café, té. Vayamos directo al grano, dijo el alemán. Quiero ver la versión final del contrato. Orlov abrió la caja fuerte, sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Aquí lo tienes. Incluimos todos los cambios acordados. Los hombres se inclinaron sobre los papeles. Valentina contuvo la respiración. Solo vio sus espaldas y cuellos, pero cada palabra llegó claramente a sus oídos. Aquí dice que en caso de una variación del tipo de cambio superior al 5%, murmuró uno de los visitantes. Sí, es la cláusula estándar de protección del tipo de cambio, confirmó Orlov. Dada la inestabilidad del rublo, debemos protegernos. ¿Pero por qué el cálculo es en dólares? Kurt frunció el ceño. Acordamos los euros.
Nuestra empresa opera en la eurozona. Todos nuestros contratos están vinculados a esta moneda. Orlov miró el documento confuso. ¿En dólares? Debería ser euro. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Sabía muy bien que aunque el euro y el dólar eran casi equivalentes en ese momento, sus trayectorias eran diferentes. En el financiamiento a largo plazo, la diferencia podría ser astronómica. Uno de los hombres señaló el punto 4.2. Está aquí en blanco y negro, en caso de un cambio en el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al rublo. El silencio que reinó fue denso, casi palpable. Valentina sintió la tensión irradiar de los cuerpos rígidos alrededor de la mesa. Ese es un error crítico, declaró finalmente Kurt. No podemos firmar el contrato en estas condiciones. ¿Entiendes lo que esto significa? Una revisión completa de todo el paquete de documentos. Permítanos corregir, la voz de Orlov sonaba tensa. Es solo un error técnico. Los errores técnicos cuestan millones, Dmitri, respondió secamente el alemán. Valoro nuestro acuerdo, pero ahora nuestra reputación está en juego. Si un punto tan elemental es incorrecto, ¿qué pasa con el resto del contrato? Valentina oyó el crujido de las páginas al pasar las páginas y el nervioso tamborileo de los dedos sobre la mesa. Kurt, no necesitamos dramatizar, Orlov mantuvo un tono tranquilo, pero la tensión era evidente. Revisaremos cada cláusula e identificaremos cualquier inconsistencia. Son casi las 11 de la noche, Kurt suspiró, exhausto. Tengo un vuelo a Berlín mañana a las 7 de la mañana. O encontramos una solución ahora o la posponemos hasta la próxima visita. Y eso significa al menos 3 semanas. ¿3 semanas? La voz de Orlov delataba desesperación contenida. Eso es imposible. Incumplimos todos los plazos. Valentina comprendió la gravedad, aquel trato con la empresa alemana estaba preparado desde hacía meses. La dirección del banco había puesto en él inmensas esperanzas. Sentía las palmas húmedas. ¿Qué hacer? Salir de su escondite y confesar que había escuchado una conversación confidencial. Me despedirían en el acto. Pero si ella supiera cómo resolver eso. En el libro sobre operaciones internacionales de divisas que estudié la semana pasada, un capítulo completo aborda exactamente este tipo de situación. Cerró los ojos. La madre enferma. Las facturas de los medicamentos. El pago de la casa. Todo pasó como un relámpago en su mente. Si la despidieran, se quedarían sin nada. Pero ¿no era la honestidad lo más importante? ¿Cómo podía uno permanecer en silencio cuando conocía la respuesta a un problema tan crucial? Valentina respiró hondo y lentamente se levantó de detrás del sillón. Lo siento. Todas las cabezas se volvieron hacia ella en sincronía. Los rostros reflejaban primero asombro y luego indignación. ¿Quién eres? Preguntó con voz cortante uno de los visitantes de Moscú. ¿Y qué haces aquí? Es la señora de la limpieza, tartamudeó Orlov, atónito. Valentina, sí. Valentina Petrovna, corrigió en voz baja, ajustándose su delantal azul con gestos torpes. Yo estaba limpiando. ¿Y tú estabas escuchando nuestra conversación? Los ojos de Orlov se entrecerraron. No. Quiero decir, no fue a propósito, tartamudeó Valentina. Simplemente no tuve tiempo de irme cuando ustedes entraron. Fue entonces cuando se dio cuenta, la cubierta de un libro se le escapaba del bolso del delantal. Dmitri Alexandrovich también la vio. ¿Qué es eso? Dio un paso adelante y le arrebató el volumen de las manos. Operaciones internacionales de cambio de divisas. Sus cejas se arquearon. ¿Qué tenemos aquí? La señora de la limpieza estudia materias de alto nivel. ¿O nos va a dar consejos ahora? Valentina se sonrojó pero levantó la vista. Lo siento, Dmitri Alexandrovich, no era mi intención molestarte. Ya está en el camino, se rió nerviosamente. Caballeros, les pido disculpas por el incidente. Un malentendido. Llamaré a seguridad y continuaremos. En realidad. Interrumpió Kurt, examinando a Valentina con curiosidad, me gustaría escuchar lo que esta señora tiene que decir. Claramente quería comunicar algo. Orlov se estremeció como si se hubiera sorprendido.
¿Qué? Kurt es solo una señora de la limpieza. En Alemania, amigo mío, se encogió de hombros el alemán, no dividimos a la gente en limpiadores y directores. Si alguien tiene algo que aportar, escuchamos. Valentina sintió que el sudor le corría por la espalda. Todos los ojos convergieron en ella. Orlov, conteniendo su ira, siseó, ¿sabías que eres inteligente? Entonces explícanos el punto 4.2 de este contrato. Tiró los papeles sobre la mesa. Valentina se acercó con cautela y tomó el documento con manos temblorosas. ¿Puedo? Preguntó casi inaudible. Adelante, sonrió Orlov con ironía. Sorpréndenos. Sus ojos escanearon el texto rápidamente. De hecho, el punto 4.2 contenía un error en la cláusula sobre el tipo de cambio, pero el problema era más profundo. No es solo un error, comenzó vacilante. Si solo se cambian dólares por euro, entrará en conflicto con el punto 7.3, que define las condiciones para recalcular los pagos. Los dólares también están incluidos allí, y también en el anexo 3 del calendario. El silencio se apoderó de la habitación. Continuó ganando confianza, pero hay una solución. Si añadimos al punto 4.2 una cláusula de tipo cruzado fijo entre el euro y el dólar en la fecha de la firma, se eliminan todas las inconsistencias. De esta manera, los pagos continúan en dólares, como en el cronograma, pero vinculados al euro, según sea necesario. Y ni siquiera será necesario rehacer toda la documentación. 4 pares de ojos la miraron fijamente, entre el asombro y la admiración. Es una práctica habitual en los contratos internacionales, concluyó bajando la vista. Lo siento si dije tonterías. No fue estúpido, dijo Kurt lentamente. Es exactamente lo que necesitábamos. Se volvió hacia Orlov. Tiene empleados interesantes, colega. Dmitri Alexandrovich se quedó paralizado y parpadeó con incredulidad. Valentina Petrovna. Logró articular. ¿Dónde aprendiste eso? Me formé como técnico financiero, se encogió de hombros. Hace mucho tiempo, pero todavía estoy estudiando. Todavía estoy estudiando, repitió Orlov, repitiendo. ¿Podemos hacer estos cambios ahora?, preguntó Kurt pragmáticamente. Si es así de simple. Sí, claro. Reaccionó Orlov, recuperándose. Llamaré al abogado. Innecesario, objetó el alemán. Está claro. Hacemos la corrección a mano, la parafraseamos y nos dirigimos al hotel con la conciencia tranquila. Mañana sus juristas formalizarán la versión final. Orlov vaciló solo un momento. Estoy de acuerdo. Valentina permaneció inmóvil, sin saber si irse o quedarse. Los hombres absortos notaron los cambios en los documentos. Finalmente Kurt firmó, cerró la carpeta y se volvió hacia ella. Danke schön, Frau, se inclinó levemente. Acabas de salvar un negocio valorado en 20 millones de euros. Por favor, murmuró. Yo solo sabía lo que tú no sabías, añadió el alemán. Eso no tiene precio. Los hombres empezaron a levantarse. Orlov acompañó a los visitantes hasta la puerta y discutieron algo con entusiasmo. Valentina tomó el cubo en silencio y se dirigió hacia la salida. Valentina Petrovna. La llamó Orlov cuando ella ya estaba en el umbral. Espera un minuto. Se quedó paralizada, esperando que la puerta se cerrara detrás de los invitados. Ahora lo regañarían por escuchar una reunión confidencial. Orlov regresó al despacho, cerró la puerta con firmeza y la miró como si la viera por primera vez. ¿Realmente te especializaste en finanzas? Preguntó finalmente. Sí. Hace 20 años, confirmó asintiendo. Con una licenciatura con honores. ¿Y por qué trabajas como limpiadora? Él se encogió de hombros. Así es la vida, Dmitri Alexandrovich. Se quedó en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Bueno, gracias por tu ayuda hoy. Puedes irte. Valentina asintió, recogió el cubo y se dirigió hacia la salida. Y Valentina Petrovna, le llegó la voz. Preséntate en mi oficina mañana a las 2 de la tarde. Necesitamos hablar. Se volvió tratando de leer su expresión, pero Orlov ya estaba estudiando los papeles. Con un profundo suspiro, Valentina cerró la puerta detrás de ella.
El puesto de señora de la limpieza. A nadie le importaban sus antecedentes. Dmitri golpeó la mesa con el bolígrafo durante unos momentos, como si sopesara cada palabra. Escucha, Valentina Petrovna, tengo una propuesta de negocios para ti. El corazón de Valentina dio un vuelco. Finalmente se habían fijado en ella. ¿Conocido? Tenemos una oportunidad en el sector crediticio, continuó Orlov en un tono que no delataba entusiasmo. Asistente junior. No te voy a mentir, el trabajo no es el más apasionante. Tramitación inicial de solicitudes, organización de documentos. Acepto, interrumpió Valentina, sin dejarle terminar. Para empezar, está bien. Dmitri levantó la mano pidiendo silencio. Espera. Hay una condición. Tendrás que hacer una pasantía. 3 meses. Estoy lista, asintió sin dudarlo. Orlov hizo una pausa calculada. Prácticas no remuneradas, añadió, observando atentamente cada reacción en su rostro. Valentina sintió como si hubiera chocado contra un muro de cemento. ¿Sin pago? 3 meses sin pago. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló. Es un procedimiento estándar, explicó Orlov, extendiendo las manos en lo que pretendía ser un gesto racional. Le damos una oportunidad, usted demuestra su valía. Al finalizar con éxito, contrata con el salario completo. Generalmente solo aceptamos candidatos con educación superior en el campo, para usted, estamos haciendo una excepción. 3 meses sin dinero. ¿Y la madre? ¿Y las medicinas? ¿Y el alquiler? Los pensamientos pasaron por su mente como un torbellino. No puedo, murmuró con la garganta apretada. No puedo trabajar gratis, Dmitri Alexandrovich. Tengo mis obligaciones. El rostro de Orlov se endureció. ¿Algo cruzó por sus ojos? ¿Decepción? ¿Irritación? Todo el mundo habla de obligaciones cuando no quiere asumir responsabilidades, dijo, recostándose en su silla. No es una cuestión de responsabilidad, respondió Valentina, sintiendo crecer el nudo en la garganta. Mi madre está enferma. Necesito pagar los medicamentos y el alquiler. No puedo permitirme trabajar durante 3 meses sin recibir pago. Puedes continuar como limpiador por la noche, sugirió Orlov, en un tono que parecía más una orden que una alternativa. Y hacer las prácticas durante el día. Duplicar el trabajo, pero pensar en las perspectivas. Valentina tragó. Mañanas en el departamento de crédito, noches con el cubo y la escoba. ¿Y cuándo dormir? ¿Y cuándo cuidar de la madre? No soportaré esta carga, sacudió la cabeza. No es una cuestión de gestión, es una cuestión de prioridades. Dmitri se inclinó hacia adelante y su voz adquirió un tono tenso. ¿Te das cuenta de que estás rechazando la oportunidad de tu vida? El trato informal de repente sonó como un cuchillo. Valentina se enderezó dolida. Dmitri Alexandrovich, mi madre está enferma. Necesito un salario, no caridad. Así que el dinero es más importante que el desarrollo, replicó con un desprecio apenas disimulado en sus palabras. Algo dentro de Valentina se rompió. 20 años de soportar miradas de desprecio, humillación, el peso de una vida de privaciones. 20 años haciendo todo lo posible, ahorrando en todo, negándose incluso las pequeñas alegrías. ¿Y para qué? Escuchar eso solo pensaba en dinero. Un salario justo no es codicia, es dignidad, dijo en voz baja pero firme. Orlov se quedó paralizado y la miró con una mezcla de asombro e incredulidad. Luego se levantó lentamente. «Qué puesto tan interesante para una señora de la limpieza», bromeó. Cada palabra dolía como un látigo. Valentina sintió que le ardía la cara. «Pensé que valorabas las oportunidades más que los beneficios inmediatos», continuó. «Pensé que querías crecer, desarrollarte. Solo quiero sobrevivir», añadió con la voz quebrada. «Y garantizar el tratamiento de mi madre». «Todos tuvimos dificultades», dijo Dmitri. «Crecí en un pueblo perdido cerca de Tula. Nunca conocí a mi padre, mi madre bebía. Pero no me lamenté, no busqué excusas. Trabajé como un presidiario, pagué yo solo la universidad, me abrí camino. Nadie me dio nada gratis». Una oleada de amargura y ira subió a la garganta de Valentina. Él no entendió. Absolutamente nada.
Eso es muy admirable, Dmitri Alexandrovich, respondió con moderación. Pero no todas las historias son iguales. Cuando estás solo, una cosa es, y cuando tienes a una persona enferma dependiendo de ti, es otra muy distinta. Orlov la miró fijamente con la mirada perdida, como si sus palabras fueran un idioma extranjero. Luego, con un gesto repentino, agitó la mano. Bueno, no perdamos más tiempo. Me ofrecí. Tú te negaste. Es tu derecho. Presionó un botón en el intercomunicador. Irina Sergeevna, ven a mi oficina. En menos de un minuto entró la subdirectora, una mujer alta, delgada, de labios apretados y mirada calculadora. Sus ojos recorrieron a Valentina con una curiosidad apenas disimulada. Irina Sergeevna, a partir de mañana, transfiere a Kuznetsova a limpiar los sótanos, ordenó Orlov. Hemos estado necesitando organizar los archivos durante mucho tiempo. Vlasova asintió. Una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. Por supuesto, Dmitri Alexandrovich. Se volvió hacia Valentina. Mañana a las 8 de la mañana ven a buscarme las llaves. Puedes irte, dijo Dmitri, volviendo su atención a los papeles. Valentina se levantó con la boca seca. El sótano. Húmedo, frío, lleno de papeles polvorientos, ratones y moho. Fue un castigo por decir que no. Hasta luego, logró decir, dirigiéndose a la puerta. ¡Ay, Valentina Petrovna!, gritó Orlov cuando se disponía a marcharse. De ahora en adelante ocúpate únicamente de tus deberes directos. Y no te inmiscuyas en asuntos que no te conciernen. Su voz era una advertencia gélida. Ayer tuviste suerte. La próxima vez puede que no sea así. Salió cerrando la puerta con cuidado, como si cualquier ruido fuera a delatarla. El pasillo estaba vacío, pero Valentina sintió las miradas imaginarias, los susurros, las risas ahogadas. La señora de la limpieza se encontró con ganas de mejorar su vida. Con manos temblorosas bajó al primer piso, hacia el almacén donde se guardaban cubos, escobas y trapos, todo su arsenal de trabajo. Se sentó en un rincón, en una silla vieja y crujiente, y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué había hecho ella? Había rechazado la única posibilidad de escapar de ese círculo vicioso de pobreza y humillación. Ahora la enviarían al sótano y nadie le ofrecería otra oportunidad. Pero no había alternativa. Físicamente no podía dejar a su madre sin medicación durante 3 meses. Alguien llamó a la puerta. Valentina se secó apresuradamente los ojos. Sí. Era la chica del sector operativo, la que miraba por la rendija. Valia, ¿qué haces escondida ahí? Todo el piso está hablando. Es cierto que ayer salvaste una negociación y hoy arruinaste a Orlov. Yo no despedí a nadie, respondió Valentina, exhausta. Simplemente no podía aceptar su propuesta. ¿Qué propuesta? Ese se cruzó de brazos con curiosidad. Prácticas en el sector crediticio. Sin pago. El colega silbó suavemente. ¡Guau! ¿Y te negaste? ¿Qué más podría hacer? Tengo a mi madre. Sé lo de tu madre, interrumpió en un tono que mezclaba comprensión y frustración. ¿Pero crees que aguantarás mucho arrastrando cubos por un sótano húmedo? 1 mes, 2 y luego. Reumatismo, hernia discal. ¿Quién se hará cargo entonces de tu madre? Valentina guardó silencio. No había nada que responder. Sí, continuó sacudiendo la cabeza. ¿Y quién te envió al sótano? ¿Vlasova? La vi entrar en la oficina de Orlov. Orden directa del director, ¿verdad? Ella resopló. Nuestro Orlov es así, cuando quiere elige, cuando no quiere aplasta. ¿Crees que llegó solo hasta donde está? ¿No era su padrastro un pez gordo en el ministerio, que abría puertas? ¿Cómo sabes eso? Valentina la miró sorprendida. Pájaro en mano, querida, se rió secamente vivo en el mismo edificio que el contable. Esta mujer lo sabe todo. Le dio una torpe palmada en el hombro a Valentina. No te desanimes. Lo lograremos. Cuando se fue, Valentina se quedó sola con sus pensamientos. A lo largo del día, fragmentos de conversaciones le llegaron como ecos. ¿Sabe usted que la señora de la limpieza casi se hace analista?
Pero pensó que no era necesario. Imagínense, la chica de la escoba queriendo opinar sobre un contrato. Orlov le ofreció una oportunidad de oro y ella la rechazó. Con cada comentario, con cada risa ahogada detrás de ella, algo dentro de ella se contraía, como si estuvieran tirando de una cuerda hasta el límite. Con cada palabra, con cada risa ahogada que llegaba a sus oídos, algo dentro de Valentina se tensaba más, como un resorte torcido hasta el límite. Pero ella permaneció en silencio, haciendo lo que siempre había hecho durante los últimos 5 años, lavar, limpiar, fregar. Por la noche, mientras caminaba hacia su casa por Parque Escuro, de repente se detuvo frente a un banco, el mismo donde, en otra vida, se había sentado con Serioja. En aquella época todo estaba por llegar, los estudios, el trabajo, la familia, la felicidad. ¿Dónde se había ido todo? ¿Por qué la vida la había llevado a un callejón sin salida? Un salario digno no era codicia, era justicia. Sus propias palabras resonaron en su mente. Había hecho lo correcto al negarse a trabajar gratis. Era la única decisión posible en su situación. ¿Pero por qué le dolió tanto? ¿Por qué la amargura era tan profunda? En casa, su madre la recibió con mirada preocupada. Valiucha, ¿qué pasó? Estás pálido. Nada, mamá, intentó sonreír. Solo estoy cansado. Preparó la cena, le puso la inyección de insulina y ayudó a su madre a acostarse. Después permaneció un buen rato sentada en la cocina, mirando la ventana oscura. Mañana la esperaba el sótano. Frío, húmedo, lleno de montones de carpetas polvorientas. Un castigo por su dignidad. Por atreverse a exigir justicia. Por no mantener la cabeza gacha. Pero en lo profundo de mi alma, más allá del dolor y la amargura, algo nuevo comenzó a surgir, un sentimiento que no había sentido en años, el respeto por mí mismo. Capítulo 4. A la sombra del sótano. El olor a humedad golpeó su nariz mientras bajaba los escalones de concreto. Las paredes grises, las tenues bombillas del techo, algunas fundidas, y la oscuridad acumulándose en los rincones. El sótano del Banco Reserva Dorada la recibió con hostilidad, como si también ellos estuvieran descontentos de su presencia. Aquí, dijo Irina Sergeyevna, señalando el amplio espacio lleno de estantes metálicos. Las carpetas deben organizarse por año y luego por tipo de operación. Aquí está el inventario. Le entregó un cuaderno grueso. Los documentos dañados por la humedad deberán separarse. Solo usted y yo tenemos acceso a este archivo. Nadie más puede entrar aquí. ¿Entendido? Entendido, Irina Sergeyevna, respondió Valentina, tratando de no mostrar el disgusto que sentía por estar allí. Y trabajen rápido, añadió Blasova. Mañana viene una comisión de la central. Dmitri Alexandrovich quiere mostrar un expediente impecable. ¿En un día? Repitió Valentina con incredulidad. Aquí solo hay trabajo durante al menos un mes. Tus problemas no me interesan, dijo el subdirector. Resuélvelo como quieras. Definió la tarea, fijó el plazo. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa venenosa. Considere esto como una promoción. Después de todo, ahora eres nuestro experto bancario. ¿Qué tal si te familiarizas con los documentos? Cuando la pesada puerta se cerró detrás de Blasova, Valentina se permitió sentarse en el único banco disponible. Las piernas temblaban. Frente a ti, años de caos, miles de carpetas, ninguna organización, polvo acumulado en capas. Ese entonces fue el castigo. Relegada a un lugar donde nadie la vería, nadie la escucharía, solo para ser acusada de incompetencia. Un plan perfecto para despedirla por una causa justa. Valentina respiró profundamente el aire viciado y se levantó. No podía rendirme. Incluso allí necesitaba demostrar que era capaz. Empezando por el rincón más alejado, abrió la primera carpeta, contratos de crédito de 1998. La siguiente, cuentas de depósito del mismo periodo. Rápidamente trazó un esquema de clasificación y se sumergió en el trabajo. Las horas pasaron desapercibidas. No había ventanas, no se podía ver el paso del tiempo. Solo el zumbido de la ventilación oxidada y el tic-tac de su reloj de pulsera rompían el silencio. Le dolía la espalda, el polvo le tapaba la nariz y le ardía la garganta. Pero ella persistió. Al mediodía ya había organizado el primer estante.
Tenía las manos ennegrecidas y los ojos quemados por el esfuerzo de leer letras pequeñas en documentos amarillentos. La sed era intensa, pero no tenía fuerzas para levantarme. Se comió un bocadillo envuelto en periódico allí mismo, entre los montones de papeles. Mientras masticaba, sus pensamientos volvieron a la conversación del día anterior con Orlov. La directora sinceramente no entendía por qué no podía trabajar gratis. El que está saciado no comprende al hambriento. Esa vieja frase de repente adquirió un nuevo significado para ella. Dmitri Alexandrovich se había criado en el campo y había luchado solo, según decía. Pero era posible luchar cuando uno era responsable solo de sí mismo. Cuando a tus espaldas había una persona enferma, que sin ti no sobreviviría, claramente nunca había pensado en eso. Valentina abrió otra carpeta, cancelación de créditos problemáticos, 2005. Ojeando las páginas amarillentas, se detuvo de repente. Algo no cuadraba en los números. «Qué extraño», murmuró. Un préstamo de 500.000 rublos concedido a OO Stroinvest fue declarado irrecuperable apenas 3 meses después de su liberación. Los documentos indicaban que el deudor había quebrado, pero adjunto, un comunicado del IRS demostraba que la empresa había seguido operando durante al menos un año más. «Fraude». Ella frunció el ceño y separó la carpeta. Luego profundizó en los demás documentos. A las 4 de la tarde encontró 7 casos más similares. Siempre el mismo patrón, préstamo, amortización rápida por supuesta quiebra, pero las empresas siguieron existiendo. Y en cada uno de esos procesos se repitió un nombre, Gorokeyov I.L., inspector de crédito. Gorokhov. Gorokhov. Hizo un esfuerzo por recordar. Era la misma persona que de repente renunció y se mudó al sur. En 8 años en la Reserva Dorada, Igor Leonidovich Gorokeyov había logrado emitir y cancelar préstamos por valor de más de 5 millones de rublos, una fortuna en ese momento. Valentina reunió los documentos sospechosos en una pila aparte. El plan era simple y elegante. Gorokeyov entregó créditos a empresas fantasma, recibió sobornos y luego formalizó la cancelación con documentos de quiebra falsos. ¿Y ahora? ¿Qué hacer con esta información? Informarlo a la gerencia, después de todo lo que había sucedido. ¿Y si no le creyeran? O peor aún, si la acusaran de difamación. Mientras tanto, en su despacho, Dmitri Alexandrovich Orlov hojeaba una delgada carpeta que contenía el expediente de Valentina Petrovna Kuznetsova. Técnico en finanzas 1986-1989, diploma con honores. En la sección de Estado Civil, casado, 1991-1992, divorciado. Hijo Konstantin Sergeyevich, nacido en 1992. Líneas frías que escondieron una vida entera. En la historia clínica, certificado del cuidador de madre inválida, diabética tipo 2. Hechos secos. Detrás de ellos una existencia rota, deformada, pero no derrotada. Dmitri se reclinó en su silla, perdido en sus pensamientos mientras miraba por la ventana. La lluvia primaveral golpeaba el cristal y desdibujaba las siluetas de los edificios vecinos. Momentos como estos siempre lo traían a los recuerdos. El pueblo de Malille-Klutchi, región de Tula. Una casa torcida en las afueras. La madre, siempre borracha, con la cara hinchada. Los muchachos del barrio burlándose, huérfano de padre. Los zapatos agujereados, el abrigo remendado, la vergüenza y la rabia, eternos compañeros de su infancia. Había escapado de allí. Había ido a estudiar, había trabajado como un presidiario, había demostrado al mundo que valía algo. Y lo había hecho. Ahora tenía trajes Brioni, un reloj Patek Philippe, un apartamento en el centro, un coche con conductor. ¿Pero por qué entonces le había molestado tanto esa conversación con la señora de la limpieza? ¿Por qué sus tranquilas palabras, sobre su madre enferma, sobre la imposibilidad de trabajar gratis, lo habían enojado tanto? Como si al negarse hubiera borrado todo su camino hacia arriba, toda su filosofía de lucha y superación. La lluvia arreciaba, golpeando furiosamente las ventanas. Dmitri recordó una frase que su abuela repetía como un mantra: quien tiene la barriga llena no entiende lo que es el hambre. En la infancia, cuando él mismo era un niño constantemente hambriento, esas palabras sonaban como una excusa poco convincente para los ricos perezosos.
Pero ahora, al oír el sonido del agua corriendo por los cristales, sacudió la cabeza, como si intentara desterrar un pensamiento incómodo. No hubo tiempo para digresiones. El trabajo se iba acumulando sobre la mesa y la noche ya caía sobre la ciudad. Abajo, en el sótano del banco, Valentina estaba terminando de organizar el tercer estante del archivo. Le dolían los brazos, le temblaban las piernas por el cansancio y el polvo se había infiltrado en sus pulmones como arena fina. La falta de aire fresco le daba vueltas la cabeza, pero no podía parar. Casi un tercio de los documentos ya estaban clasificados, un progreso innegable. Entre las carpetas apiladas, una le llamó más la atención, la que contenía pruebas del fraude orquestado por Gorokeiov. Sus dedos ansiaban abrirla de nuevo, pero algo la detenía. ¿Qué hacer con esa información? ¿Usarlo como moneda de cambio? Aquí están las pruebas de una malversación de 5 millones. A cambio, quiero un puesto decente y un salario justo. Sería justo. Sería estratégico. Pero al mismo tiempo seguiría siendo una forma de chantaje, un juego sucio, aunque sea con intenciones nobles. El móvil vibró en el bolsillo de su abrigo polvoriento. Número de casa. Valentina respondió con voz ronca por el cansancio. Sí, mamá. Valia. La voz de María Ivanovna temblaba, amortiguada por la preocupación. Te estás tomando tu tiempo. No me siento bien. ¿Qué pasó? Valentina se enderezó y su fatiga fue reemplazada instantáneamente por el estado de alerta. Mareos. Oscuridad en los ojos. Y el azúcar está fuera de control. ¿Tomaste tu medicación? Lo tomé, pero no creo que ayude. El doctor dijo que necesitamos cambiar el tratamiento. Valentina sabía lo que eso significaba, medicamentos nuevos y más caros, otro agujero en un presupuesto ya de por sí tenso. Apretó los dientes. Agárrate fuerte, mamá. Ya me voy. Colgó apresuradamente, metió el móvil en el bolso y empezó a recoger sus cosas. Sus ojos, sin embargo, volvieron a la comprometedora carpeta. ¿Y si? ¿Y si usara esa evidencia no para chantajear sino para negociar? No por dinero, sino por dignidad. Señor director, encontré esto. No quiero beneficios personales, solo que mi trabajo sea reconocido como debería. Pero una voz interna le advirtió, intercambiar información por favores no es muy diferente a robar. Solo con un barniz de moralidad. Con un suspiro, tomó su maletín y subió las escaleras del sótano, los escalones crujieron bajo sus cansados pasos. En el pasillo del primer piso se topó con Petr Nikolaevich Gromov, el economista jefe. Él la miró sorprendido, deteniéndose en su rostro manchado de hollín y sus manos negras de polvo. Valentina Petrovna. ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado? En el sótano, tosió, sintiendo el sabor amargo del polvo en la garganta. En el expediente. ¿En el archivo? Gromov frunció el ceño con incredulidad. ¿Por qué? Organización de documentos. Por orden de Dmitri Alexandrovich. El rostro del economista se ensombreció. Se quedó en silencio por un momento como sopesando cada palabra antes de preguntar. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Valentina negó con la cabeza. Pero hay algo que deberías ver. Le tendió la carpeta. Encontré esto entre los papeles viejos. Suena como un plan de fraude de Gorokeiov. Alrededor de 5 millones desfalcados. Gromov hojeó los documentos con mirada rápida. Sus cejas se alzaron lentamente. De hecho. Él levantó la vista y la estudió. ¿Por qué me trajiste esto a mí y no directamente al director? Valentina se encogió de hombros. Nuestras relaciones no son fáciles. Y usted tiene fama de ser un hombre íntegro. El economista la observó largo rato como si intentara descifrar sus intenciones. Finalmente asintió. Yo me encargo. Gracias. De nada. Al abandonar el banco, Valentina respiró hondo el aire fresco de la noche. Solo había pasado un día en ese sótano, pero le pareció una eternidad. ¿Y cuántos días así llegarían todavía? Ya no importaba. Lo que importaba era llegar a tiempo a casa. No sabía si había hecho lo correcto al entregarle los documentos a Gromov. No sabía lo que me esperaba.
Pero una certeza la reconfortaba por dentro: no había negociado la información, no se había rebajado a amenazas. Había mantenido intacta su dignidad, incluso bajo tierra, incluso humillada. Y eso, al final, no tiene precio. A la mañana siguiente, cuando Valentina cruzó la puerta del banco, notó un zumbido inusual en la oficina. Los empleados se reunían en círculos, voces ahogadas, miradas que se volvían en su dirección y luego miraban hacia otro lado. Al verla, las conversaciones cesaron, reemplazadas por un silencio lleno de algo nuevo, ya no desdén, sino una mezcla de curiosidad y, será, respeto. Valia, ¿qué hiciste? Svetlana corrió hacia ella con los ojos brillantes. Todo el banco está hablando. Dicen que descubriste un fraude monstruoso. Solo encontré unos papeles. Valentina se sonrojó, desconcertada. ¿Lo que está sucediendo? Gromov llegó temprano con una carpeta al despacho de Korlov. Luego llamaron a seguridad. Entonces vino un chico de la oficina central. Blasova está teniendo un ataque, estuvo a cargo del archivo todos estos años. Valentina no sabía si alegrarse o preocuparse. Sí, se estaba haciendo justicia. Pero sin querer, le había pisado los pies a alguien poderoso. Y la gente como Blasova no perdonaba. Kuznetsova. La voz de la secretaria cortó el aire. El director quiere verla ahora. Urgentemente. De camino a la oficina de Orlov, Valentina se preparó mentalmente para lo peor: despido sumario, acusaciones de violación del secreto corporativo. ¿Qué más se le podría ocurrir a un jefe enojado? Pero cuando entró, encontró no solo a Dmitri Alexandrovich, sino también a Gromov y a un hombre con un traje impecable y rostro serio. Siéntate, Valentina Petrovna. La voz del director era seca pero no hostil. Soy Sergei Pavlovich Liakov, del Contralor Interno. Él tiene algunas preguntas para ti. La siguiente hora fue una inmersión detallada en los documentos. Valentina explicó cómo notaba las inconsistencias, cómo tachaba fechas, montos, nombres. Liakov anotó todo y ocasionalmente asintió con aprobación. Gracias a vosotros, dijo al final, podremos recuperar una parte importante de la pérdida. Las empresas fantasma estaban registradas con nombres de color naranja. Responden con solidaridad y Gorokeyov no tiene a dónde huir. Cuando el representante de la central y Gromov se marcharon, Valentina se quedó sola con Orlov. Un pesado silencio flotaba en el aire. ¿Por qué no viniste a verme directamente? El director finalmente rompió el punto muerto. Ella levantó la vista desafiante. ¿Me escucharías? Orlov guardó silencio y golpeó la mesa con el bolígrafo. Luego, con visible esfuerzo, como si le costara pronunciar las palabras. Quizás tengas razón. Fui injusto. Esas pocas sílabas, extraídas con dificultad, revelaban una batalla interna. Valentina vio su lucha contra su propio orgullo, contra años de convicción inquebrantable. Yo también fui dura, admitió en voz baja. Me ofreciste una oportunidad y la rechacé. No. Orlov la interrumpió. Ofrecí condiciones humillantes. Ningún profesional debería trabajar gratis. Algo había cambiado entre ellos en aquellos días. Algo fundamental. El aire en la oficina parecía más ligero, como si se hubiera abierto una ventana invisible. ¿Todavía quieres trabajar en el departamento de crédito?, preguntó Dmitri. Deseo. La respuesta fue sencilla, sin dudarlo. Pero no sin paga. Está despejado. Él asintió. Salario estándar de analista junior, a partir de hoy. Extendió su mano sobre la mesa. Tu currículum en el escritorio de mi secretaria al final del día. Y olvídate del sótano. No perteneces allí. Valentina salió de la oficina del director con la cabeza dando vueltas. Desorientación, alivio, un atisbo de desconfianza. ¿Era posible que la pesadilla hubiera terminado? ¿Que después de luchar tan duro su suerte finalmente estaba cambiando? Pero sobre todo una certeza la invadía: no había traicionado sus principios. No había hecho concesiones con su propia conciencia. Actuó con honestidad como siempre le enseñó su madre. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que esa integridad estaba siendo recompensada. La sala de conferencias Zolotoy Rezer bullía como una colmena perturbada.
Faltaban 10 minutos para la reunión semanal, pero los empleados ya estaban presentes, agrupados en círculos de murmullos. Valentina estaba sentada en un rincón alejado, sintiendo las miradas curiosas de sus colegas. Después de la historia de los documentos de Gorokeiov, la forma en que la trataron había cambiado. Algunos la miraban con admiración, otros con envidia velada. Pero la mayoría la miraba con una mezcla de cautela e interés, como si fuera una pieza rara en exhibición. «Hoy vas a tener una sorpresa», susurró alguien a su lado. El director subió al podio. El alboroto cesó. Y entonces por primera vez Valentina escuchó que anunciaban su nombre no como el de la limpiadora del sótano, sino como el de la profesional que había descubierto uno de los mayores esquemas de fraude en la historia del banco. «Felicitaciones», Svetlana se dejó caer en la silla de al lado, con un suspiro teatral. Nuestra querida Blasova ensayó este discurso frente al espejo del baño de mujeres durante 2 días seguidos. «¿Qué felicitaciones son estas?». Valentina frunció el ceño sin entender. «Para el puesto, claro», Svetlana bajó la voz, casi con complicidad. «Las contables me dijeron, Orlov ya firmó la orden para su transferencia al sector crediticio». Una tímida sonrisa apareció en los labios de Valentina. Hace 3 días había entregado personalmente su currículum a la secretaria del director, pero nunca había imaginado que todo se resolvería tan rápido. Sector crediticio. No era solo un nuevo trabajo, era un regreso a la profesión con la que había soñado desde su juventud. Fue un reconocimiento de que sus conocimientos tenían valor. Era, sobre todo, un salario digno, la posibilidad de pagar por fin el tratamiento de su madre sin depender de préstamos ni favores. «Atención, por favor», la voz profunda de Dmitri Alexandrovich atravesó sus pensamientos. El director entró en la sala acompañado de su adjunto. El murmullo de los empleados se disipó como humo en el viento. Orlov parecía cansado, pero estaba erguido, impecable con su traje oscuro. A su lado, Irina Sergeyevna Blasova recorrió la habitación con una mirada penetrante y se detuvo unos segundos más en Valentina. Como una serpiente que mide a su presa, pensó, apretando involuntariamente las manos sobre su regazo. «Colegas», comenzó Orlov con voz firme, «hoy tenemos varios puntos en el orden del día. Primero, retrasos en las cuentas por cobrar». La reunión siguió su curso burocrático y Valentina solo escuchó fragmentos, perdida en sus propias reflexiones. Crédito. Análisis de riesgos. Informes financieros. Palabras que no habían formado parte de su vocabulario cotidiano durante años y que pronto volverían a tener significado. Un tema más, la voz de Orlov la devolvió a la realidad. Como saben, gracias a la perspicacia de uno de nuestros empleados, el banco identificó un fraude importante y ya inició el proceso de reembolso. Creo que una iniciativa así merece reconocimiento. Un tenso silencio se apoderó de la habitación. Valentina sintió que todos los ojos se volvían hacia ella, como focos en un escenario. Sin embargo, antes de que Orlov pudiera continuar, Blasova dio un paso adelante, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Permíteme, Dmitri Alexandrovich», su voz era melosa, pero las palabras salieron como cuchillos. «Como su supervisor directo, me gustaría rendir homenaje personalmente a nuestra heroína». Orlov enarcó las cejas sorprendido, pero asintió brevemente. «Siéntete libre, Irina Sergeyevna». Blasova avanzó hacia el centro del escenario improvisado, mirando alrededor del auditorio antes de fijarse en Valentina. La sonrisa se hizo más amplia, cruel. «Queridos colegas», comenzó subrayando cada sílaba, «hoy asistimos a un hecho sin precedentes en la historia de este banco. Por primera vez, una empleada de la limpieza, la palabra sonó como una bofetada, aspira a un trabajo en el sector crediticio». Un susurro recorrió la habitación. Valentina sintió que le ardía la cara. Sus manos, antes tranquilas, ahora se retorcieron en su regazo. «Todos estábamos asombrados por un ascenso tan rápido», continuó Blasova, con sarcasmo goteando en cada palabra. «¿Quién lo sabía? Para conseguir un ascenso no necesitas años de experiencia, cursos de especialización ni prueba de competencia. Basta con revisar papeles viejos en el archivo y listo, el éxito está garantizado». El silencio se volvió sofocante. Orlov frunció el ceño pero permaneció en silencio, como si sopesara cada palabra antes de intervenir. Y lo más gratificante, la voz de Blasova era ahora una espada envenenada, es que fui yo quien primero reconoció este talento.
Fui yo quien la asignó al archivo donde tan brillantemente se distinguió. Una pausa calculada. Valentina sintió que se le revolvía el estómago. Aunque, lo confieso, no me sorprende, Vlasova bajó la voz, como si compartiera una confidencia. Cuando alguien, en lugar de limpiar los baños como debería, se dedica a mirar libros financieros para parecer más inteligente de lo que realmente es. Suficiente. Un grito resonó desde el fondo de la habitación. Todas las cabezas se volvieron. Petr Nikolaevich Gromov, el economista jefe, se levantó de su silla con furia contenida. Su rostro normalmente sereno estaba rojo de indignación. Has traspasado todos los límites, Irina Sergeyevna, su voz temblaba de ira. Humillar públicamente a una persona que salvó a este banco de una pérdida millonaria no es solo una mezquindad. Es cobardía. Petr Nikolaevich, yo solo. Vlasova intentó reaccionar, pero él la interrumpió con un gesto brusco. Cállate, interrumpió Gromov con los nudillos blancos por la tensión. Llevo 25 años trabajando aquí y nunca había visto algo tan vergonzoso. Relegaste a una profesional calificada a un sótano húmedo y oscuro, y ahora tienes la audacia de burlarte de ella por haber encontrado lo que tú no pudiste ver. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír la respiración entrecortada de Gromov. Incluso Orlov parecía atónito, con los ojos muy abiertos. Petr Nikolaevich, intentó intervenir el director con un tono de advertencia en la voz. Creo que todos nos dejamos llevar por el calor del momento. No es el calor del momento, Gromov sacudió la cabeza con desdén. Es un sistema. Un sistema que premia no el mérito ni la honestidad, sino el desorden y la intriga. Se volvió hacia Valentina y sus ojos por primera vez estaban húmedos. Valia, no escuches a esta criatura. Vales más que todo este banco junto. Si tuviéramos más gente como usted aquí, hace años habríamos avergonzado a Sberbank. Sin esperar respuesta, agarró su maletín y se fue dando un portazo. El estallido resonó como un disparo. La reunión ha terminado, anunció Orlov con voz ronca. Vuelve a tus publicaciones. Los empleados empezaron a ponerse de pie, murmurando. Algunos miraban a Valentina con lástima, otros con un placer apenas disimulado. Vlasova, pálida, susurró algo al director, quien respondió con breves y secos movimientos de cabeza. Valentina permaneció inmóvil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo eso, las esperanzas, los planes, la tímida alegría de finalmente volver a ser alguien, había quedado expuesto al ridículo en cuestión de minutos. Se sintió como si le hubieran arrancado la ropa en una plaza pública, dejándola desnuda frente a todos. Vamos, Valia, Svetlana le tocó suavemente el hombro. No te quedes ahí. Se levantó automáticamente con movimientos mecánicos, y se dirigió hacia la salida. En el pasillo Gromov la alcanzó, todavía con la cara roja. Perdón por el escándalo, dijo pasándose una mano por su cabello gris. No pude controlarme. Gracias, murmuró Valentina, su voz apenas audible. Pero ahora no hay manera. No les daré el placer de verme aquí todos los días, soportando estas miradas, estos susurros. Tonterías, Gromov frunció el ceño. Orlov no se atreverá a volver después de esta escena. El escándalo ya era demasiado grande. No es por él, ella negó con la cabeza. Es para mí. No podría soportar eso. Ya lo superarás, Gromov le apretó el hombro con fuerza. Hemos pasado por tormentas peores. En cuanto a Vlasova, yo me ocuparé de ella. Sin esperar respuesta, se alejó hacia las escaleras, dejando a Valentina sola con sus pensamientos. De vuelta en el sótano, se sentó ante la fría mesa de metal y sacó un papel en blanco. Las manos temblaban, pero la letra salió con firmeza. Al director del Banco Zolotoy Reserve. Dmitry Alexandrovich Orlov. Por Valentina Petrovna Kuznetsova. Asistente de limpieza. Se detuvo con el bolígrafo flotando sobre el papel. ¿Cómo formular? Luego con un suspiro continuó. Pido mi dimisión por iniciativa propia. Motivo: incompatibilidad entre mis principios y la ética corporativa de esta institución. Al releer las palabras, Valentina asintió para sí misma. Sí. Así debería ser. Sin excusas, sin justificaciones. La dignidad era el último bien que le quedaba y no permitiría que se la quitaran.
Una lágrima corrió por su rostro. Se secó el papel con el dorso de la mano, firmó el papel con decisión y estaba a punto de levantarse cuando el teléfono vibró en su bolsillo. El número que aparecía en la pantalla la dejó paralizada. Nina Stepanovna, la vecina. ¿Hola? Su voz era temblorosa. Valia, vuelve rápido a casa. La voz de la mujer sonaba desesperada. Tu madre es muy mala. Llamé a la ambulancia, ya se la llevaron. La glucosa está en 400, la presión arterial sigue fluctuando. ¿Qué hospital? Valentina ya estaba recogiendo su bolso con el corazón acelerado. Los regionales. Yo iría con ella, pero tengo los niños. Corre, niña. Valentina colgó sin despedirse, cogió su carta de renuncia y salió corriendo del sótano, con sus pasos resonando como martillos. Mamá. Simplemente no eso. Por favor, déjame llegar a tiempo. En la recepción del hospital la esperaba un médico joven con profundas ojeras. ¿Es usted pariente de María Ivanovna Kuznetsova? Preguntó, ya hojeando un portapapeles. Soy la hija. ¿Qué le pasa a ella? Las palabras salieron rápidamente. Coma diabético. El médico fue directo. Estabilizamos su condición, pero necesitará hospitalización. Al menos 2 semanas, si no hay complicaciones. Haz lo que sea necesario. Valentina asintió, apretando con fuerza su bolso con las manos. El médico le tendió un formulario. Aquí está la lista de exámenes y procedimientos. Estos son servicios privados. Lo sé, interrumpió, sus ojos escaneando los valores. Salario de limpiadora. Ahorro casi nulo. ¿Y ahora? Cubrimos el plan SUS básico, pero... Doctor, Valentina levantó la cabeza, su voz firme a pesar del pánico. Mi madre recibirá todo el tratamiento que necesita. El resto lo solucionaremos más tarde. El plan básico cubre una parte, pero para un tratamiento eficaz no es suficiente, añadió el médico, mientras Valentina miraba el valor al pie del papel. 50.000. En su bolsillo tenía 2. En casa 5 más. El resto tendría que venir de alguna parte y rápidamente. Pagaré todo hoy, prometió, esforzándose en que su voz no temblara. Espero que puedas, asintió el médico con un tono que mezclaba escepticismo y compasión. De lo contrario, lo entiendo, interrumpió secamente Valentina. ¿Puedo verla ahora? María Ivanovna estaba pálida y los rasgos de su rostro estaban agudizados por la enfermedad. Un suero goteaba en su brazo y el sensor del oxímetro estaba en su dedo. Cuando abrió los ojos y reconoció a su hija, esbozó una débil sonrisa. Valiucha, no te preocupes. Todo estará bien. Claro que lo harás, mami. Valentina acarició la mano cálida y seca de su madre. Solo necesitas descansar, recuperar fuerzas. El doctor habló de unas pruebas. Caras, imagino. No lo pienses. Encontraré una manera. Permaneció allí unos minutos, hasta que la realidad la empujó de nuevo al pasillo. Necesitaba dinero. Urgentemente. El banco no le prestaba dinero, ella conocía los requisitos mejor que nadie. ¿Amigos con esa cantidad? No lo hubo. Lo único que quedó fue. Sacó del bolsillo la carta de renuncia, arrugada por el nerviosismo, y la rompió en pedacitos. No. Ahora no podía permitirse el lujo de dejar el banco. Por mucho que la idea le disgustara, por mucho que cada día sufriera una humillación, tendría que soportarlo. Para la madre. ¿Por su vida? Tiró los fragmentos a la basura y se dirigió hacia la salida. Volvería a trabajar, se disculparía con Orlov, le pediría un adelanto, se tragaría su orgullo. El vestíbulo del hospital estaba vacío y fresco. Se sentó en un banco duro y sintió que las fuerzas le abandonaban. Estaba cansado de pelear. Estaba cansado de ser fuerte. Solo quería sentarse y llorar, llorar sin parar, como no lo había hecho desde que Sergei los dejó, ella, una nueva madre, sola con un bebé en brazos. Las lágrimas brotaron de repente, calientes, ardientes. No pudo contenerse más. Años enteros manteniendo todo junto con los dientes apretados, sin permitirse debilitarse. Hasta que se rompió la presa. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó, indiferente a los pocos que pasaban. Valentina Petrovna.
Se estremeció. Levantó el rostro mojado y encontró a 2 pasos de ella a Dmitri Alexandrovich Orlov, visiblemente desconcertado, casi avergonzado. «Señor, ¿cómo está usted aquí?», tartamudeó, secándose apresuradamente las lágrimas. «Gromov me dijo que su madre estaba enferma», respondió el director en voz más baja de lo habitual. «Quería saber cómo podía ayudar». Valentina lo miró fijamente con incredulidad. «Orlov. En ese hospital. ¿Para ella? Estoy bien. Yo solo necesito encontrar el dinero para el tratamiento». 50.000. Él asintió como si ya lo hubiera esperado. «Me encargaré de que recibas una bonificación por descubrir el fraude. Creo que 100.000 serán suficientes». «¿100?», parpadeó atónita. «¿Pero por qué?». «Porque gracias a ti el banco recuperará mucho más», se encogió de hombros. Dudó, buscando palabras. «Y quería disculparme por la reunión de hoy. Debería haber detenido a Blasova. No lo hice. Fue imperdonable». Valentina lo miró sin comprender. Hace una hora fue humillada públicamente, ahora el director se disculpó y ofreció una suma que cambiaría todo. «Gromov tenía razón», continuó Dmitri, sin esperar respuesta. «En nuestro banco hay demasiada política y poca profesionalidad». Extendió su mano. «Permíteme ayudarte a levantarte. Te llevaré a casa y mañana te espero en el departamento de crédito. La orden de transferencia ya ha sido firmada». Con manos temblorosas, ella aceptó su gesto. A través de las lágrimas, vio algo diferente en el rostro de Orlov. La arrogancia se había disipado, los rasgos se habían suavizado. Ya no era el director intocable, sino un hombre. Un hombre que de repente había comprendido algo esencial. «Gracias», murmuró. «Lo lograrás», dijo con una convicción que sonaba sincera. «Ahora lo sé». Capítulo 6. Revelación y reconciliación. El crepúsculo del sábado envolvió la ciudad en tonos suaves. En el barrio sur, las ventanas de los edificios de 5 pisos se iluminaron una a una. Por las rendijas de las puertas se escapaban fragmentos de programas de televisión, risas de niños y tintineos de platos. Vida ordinaria de la gente corriente. Valentina corrió la cortina de la cocina y se dejó caer, exhausta, sobre el banco de madera. En 3 días de hospitalización de su madre, perdió aún más peso. Profundos círculos oscuros marcaban su rostro. Por la mañana, la nueva posición en el sector crediticio; por la noche, la vigilia en el hospital; luego, el apartamento vacío, donde solo la esperaba el silencio y la soledad. Pero el trabajo al menos me distraía. Asistente de crédito sonaba mejor que señora de la limpieza. Había responsabilidades y respeto, aunque no unánimes. Blasova la ignoró ostentosamente y sus seguidores susurraron a sus espaldas. La mayoría, sin embargo, abordó su ascenso con curiosidad, incluso con aprobación. La tetera sobre la estufa siseó, silbando como una vieja lechuza. Valentina se levantó para cerrar el gas cuando sonó el timbre. ¿Quién sería? Nina Stepanovna solía llamar a la puerta, no jugar. Kostya, el hijo, había anunciado que vendría mañana con su nieto. Miró por la mirilla y se quedó helado. En las escaleras, visiblemente incómodo, moviéndose sobre un pie y el otro, estaba Dmitri Alexandrovich Orlov. Se alisó el pelo sin pensar y se quitó el desagüe de la bata. ¿Cómo supiste tu dirección? ¿Por qué viniste? Las preguntas daban vueltas en su cabeza, pero sus dedos ya estaban girando la llave. Buenas noches, dijo, claramente avergonzado. Perdón por la intrusión. Pasa. Valentina se alejó, despejando el camino hacia la estrecha entrada. Orlov parecía otra persona sin su impecable traje. Con jeans y un suéter de cachemira, me rejuvenecí y gané humanidad. En sus manos, una bolsa de papel con el logo de un supermercado caro. Traje algunas cosas, le ofreció. Frutas, jugos para tu madre cuando regresó del hospital. Gracias, aceptó sintiéndose fuera de lugar. Ve a la cocina. El agua acaba de hervir. Lo condujo a través de la sala de estar donde un sofá-cama ocupaba casi todo el espacio, flanqueado por estantes con libros de texto gastados y un viejo televisor sobre un mueble de madera. Orlov observó todo con atención, como si entrara en un museo de la vida sencilla.
La cocina, de 6 metros cuadrados, apenas contenía frigorífico, fogones, mesa y 2 bancos. En la ventana, un geranio en una maceta rota. En la pared, un calendario con recetas. En el frigorífico, una pila de certificados médicos, talonarios de recetas y facturas del hospital. Siéntate, señaló uno de los bancos. Pero no te apoyes contra la pared, hace frío. Sacó del armario 2 tazas decoradas con hilos dorados, piezas para ocasiones especiales. Normalmente usaba vasos de vidrio grueso. ¿Cómo está María Ivanovna?, preguntó Dmitri mientras preparaba el té. Los médicos dicen que la evolución es buena, respondió colocando las tazas sobre la mesa. Si todo va bien, te pueden dar el alta en una semana. Hizo una pausa. Gracias por el bono. Nos salvó. Él asintió, envolviendo sus manos alrededor de la taza, como si intentara calentarlas. Su dirección estaba en el registro. Espero que no te importe. No. Simplemente me sorprende. Silencio. El tic-tac del reloj de pared, herencia de su abuela, llenó el vacío. En algún lugar más allá del muro, un niño lloraba. Sonidos cotidianos de una existencia ordinaria. Es acogedor aquí, dijo finalmente Dmitri. Y Valentina, por primera vez, no escuchó ni mentira ni respetuoso, incluso admirativo. Algunos miraban hacia abajo avergonzados, como recordando las bromas que hacían a sus espaldas, otros, como el joven pasante de cambio de moneda, sonrieron con un atisbo de esperanza. Después de todo, si Valentina pudo hacerlo, ¿por qué ellos no? Ella no se detuvo. Sabía que esas paredes guardaban recuerdos de humillaciones, pero también de pequeñas victorias, las noches estudiando informes después del trabajo, los cuadernos llenos de notas sobre regulaciones bancarias que nadie más se molestaba en leer. Ahora esos mismos pasillos la conducían no al armario de artículos de limpieza sino a la habitación 207, donde un brillante letrero de metal anunciaba, Valentina Petrovna Kovalenko, inspectora de crédito. Al entrar encontró la mesa ordenada, una computadora nueva, un bolígrafo plateado con el logo del banco y sobre el escritorio de caoba, un jarrón con una sola rosa blanca. No había ninguna nota, pero reconoció el gesto. Gromov pensó sonriendo. El anciano debió pensar que felicitaciones sería quedarse corto para alguien que luchó tan duro. A las 8 en punto se abrió la puerta sin llamar. Dmitri Alexandrovich entró con un café en una taza de porcelana, esta vez sin burocracia y un expediente bajo el brazo. Buenos días, Valentina Petrovna. Espero que hayas dormido bien. Buenos días, Dmitri Alexandrovich. Se puso de pie alisándose instintivamente la falda de su traje. Y gracias por la rosa. Hizo un gesto vago con la mano, como despreciando la importancia del detalle, pero sus ojos, esos ojos que alguna vez la habían medido con frío cálculo, ahora brillaban con algo parecido al orgullo. No fue idea mía. Gromov insistió en que hay que mantener las tradiciones. Una pausa. También pidió darte esto. Dmitri colocó sobre la mesa un sobre marrón, amarillento por el tiempo. En el interior, Valentina encontró una foto descolorida. Un niño delgado, con pantalones remendados, sostiene un libro contra su pecho como si fuera un tesoro. Al fondo, campos interminables bajo un cielo gris invernal. Tenía 12 años, explicó Dmitri, mientras examinaba la imagen. Ese libro era un manual de contabilidad que encontré en la basura de la escuela. Leí hasta que las páginas se desmoronaron. Valentina tocó la foto con cuidado, como si pudiera borrar las marcas del tiempo. ¿Por qué me muestras esto? Porque se sentó en la silla frente a ella, cruzando las manos sobre las rodillas. Hoy empiezas a escribir tu versión de esta historia. Y quiero que sepan, aquí en este banco no están solos. Ella tragó con fuerza. Las palabras pesaron más que cualquier orden de servicio. ¿Qué pasa si fracaso? Dmitri sonrió, una rara sonrisa que transformó su rostro severo en algo casi paternal. Todos fracasamos, Valentina Petrovna. La diferencia es quién se levanta. Señaló la foto. Ese chico de ahí se cayó muchas veces. Pero aprendió una cosa, las personas que valen la pena son aquellas que se acercan a los demás cuando ascienden. Se hizo un silencio, llenado por el zumbido del aire acondicionado y el susurro de las páginas del expediente que abrió. Era un caso complejo, una solicitud de financiación para una pequeña panadería en crisis.
En las notas marginales alguien había escrito, rechazado. Alto riesgo. Este es tu primer caso, dijo Dmitri, empujando los papeles hacia ella. ¿Qué opinas? Valentina hojeó los documentos, deslizando los dedos sobre los números como si leyera una partitura. Caída de beneficios, deudas acumuladas, historial de pagos irregular. Pero entre líneas había algo más, fotografías de panes artesanos, una carta manuscrita de la propietaria explicando que la receta era de su bisabuela y un recorte de periódico local con el titular, La panadería Amanecer lleva 15 años alimentando a niños necesitados. Cerró el expediente. Creo que deberíamos visitarlos. Dimitri alzó una ceja. ¿Visita? No es el estándar del banco. Precisamente por eso, respondió Valentina, recogiendo ya su bolso. A veces los números no cuentan toda la historia. Él la miró durante un largo momento y luego asintió. Coge el vagón del banco. ¿Y Valentina Petrovna? La llamó cuando ella ya se dirigía hacia la puerta. Sí. Bienvenidos a Zolotoy Reserve. Su voz era firme, pero había en ella un temblor casi imperceptible. Me alegro que te hayas quedado. Ella no respondió. No era necesario. La sonrisa que se le escapó mientras caminaba por el pasillo fue respuesta suficiente. Después de todo, algunas cosas no necesitan palabras, como el sonido de una puerta que se abre hacia un futuro que por primera vez sientes verdaderamente tuyo. En unos pocos meses Valentina Petrovna Kuznetsova había ganado algo más valioso que el respeto, la admiración genuina de sus colegas. Su trabajo en el departamento de crédito no fue fruto de la casualidad, sino de años de dedicación silenciosa. Llegó antes que los demás, se fue después del último, devoró las regulaciones actualizadas e incluso buscó orientación de expertos en la sede. Fue esta disciplina la que la distinguió. La puerta de la oficina se abrió y Svetlana, ya no solo una colega, sino una amiga, apareció en el pasillo, jadeando. Valentina, el jefe quiere verte. Urgente. Ella aceleró el paso. En los últimos tiempos, su relación con Dmitri Alexandrovich se había vuelto estrictamente profesional, casi formal. Esa noche cuando llegó a su casa parecía haber sido atravesada por una línea invisible, trabajo, solo trabajo. Ningún rastro de intimidad, ninguna mirada que fuera más allá de los límites del horario de oficina. Al entrar a la sala de reuniones, Valentina se dio cuenta de la gravedad de la situación. Estuvieron presentes todos los altos mandos del banco, Orlov, el director, Gromov, el economista jefe, Kotov, jefe de asuntos jurídicos, y Melnikov, de seguridad. Sus rostros estaban serios, pero sus ojos estaban fijos en lo que dominaba la mesa, montones de carpetas marcadas con etiquetas rojas. Demora. Valentina Petrovna, Dmitri señaló con un gesto seco la única silla vacía. Tenemos un problema. Estrela, una empresa constructora de tamaño medio, se había declarado en quiebra. Y el banco tenía una cartera de préstamos por valor de 80 millones de rublos. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. 80 millones en riesgo. Para una sucursal regional, fue un desastre. Y lo peor, continuó Orlov pasándose los dedos por la frente, es que el crédito fue aprobado personalmente por Blasova. Dudó. Melnikov añadió con rudeza. Ella desapareció. Como si la tierra se la hubiera tragado. Y al parecer, no fue con las manos vacías. Valentina cogió la carpeta superior, hojeó los documentos con mano firme y frunció el ceño. La garantía era un conjunto de obras inacabadas, activos y líquidos, imposibles de vender en caso de ejecución. En resumen, cerró la carpeta con un chasquido, si el Estrella se rompe, nos quedaremos con un elefante blanco. Nadie querrá comprar una obra parada. Exacto, Orlov tamborileó con los dedos sobre la mesa con impaciencia. Todo indica que Blasova actuó de mala fe. ¿O tenía intereses propios? ¿Soborno? Preguntó Valentina en voz baja. Gromov asintió con gravedad. Es la hipótesis más probable. Pero sin pruebas no podemos acusar a nadie. Tenemos 3 días, Dmitri se cruzó de brazos. O encontramos una solución o tendremos que avisar a la central. Y luego finalizó por el Kotov con un suspiro, vienen las investigaciones, las posibles sanciones y, en el peor de los casos, el cierre de la sucursal. Valentina pasó los dedos por las páginas, absorbiendo cada detalle.
En el fondo, una extraña sensación la invadió. No fue triunfo ni venganza, sino una especie de justicia poética. La misma Vlasova que la había humillado, que la había tratado como menos que nada, ahora se reveló corrupta. Y el banco pagaría por su descuido. ¿Qué propones? Orlov miró a todos, pero sus ojos se detuvieron en ella. Valentina levantó la barbilla. Dame un día. Analizaré los documentos y veré qué se puede hacer. Ella no durmió esa noche. En la pequeña cocina, bajo la luz amarilla de una lámpara de mesa, extendía papeles, dibujaba tablas, dibujaba diagramas. Su madre, ya recuperada gracias al tratamiento, se asomaba preocupada por la puerta entreabierta. Hija, deberías descansar. María Ivanovna colocó una taza de té a su lado. Ya son las 4 de la mañana. Ya casi termino, mamá, respondió Valentina, sin quitar la vista de los números. Al amanecer, tenía la respuesta. Fue poco convencional. Fue arriesgado. Pero quizás sea la única salida. Reestructuración, anunció a la mañana siguiente, dibujando un diagrama de flujo en la pizarra. Con conversión parcial de deuda en acciones. Dmitri vio el plan con escepticismo. Estrela tiene 3 terrenos con infraestructura preparada. Terreno urbano, documentación al día, redes de agua y luz ya instaladas. Solo el terreno vale al menos 30 millones. Pero somos un banco, no un promotor. Kotov se cruzó de brazos. No podemos retener activos fuera de nuestro perfil. No directamente, asintió Valentina. Pero podemos crear una filial, transferirle los activos y luego venderla. Ya tengo a alguien interesado, el grupo Granit. Se están expandiendo y necesitan exactamente estas tierras. Complicado, Melnikov negó con la cabeza. Más complicado es perder 80 millones sin hacer nada, respondió. Mi plan reduce las pérdidas. Y si actuamos con rapidez, incluso podemos obtener beneficios. Dmitri estudió los números en silencio. Luego miró hacia arriba. Él está bien. Sigamos tu plan, Valentina Petrovna. Pero tú serás responsable de todo el proceso. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Reuniones, negociaciones, consultas legales. Valentina apenas tuvo tiempo de respirar, pero por primera vez sintió una nueva energía, no era solo cansancio, era un propósito. Su talento, antes ignorado, ahora se puso a prueba en su máxima capacidad. ¿Te has vuelto loco? Svetlana meneó la cabeza con incredulidad. Aquí nadie ha hecho nunca algo así. Si sale mal, tu cabeza rodará. No saldrá mal, respondió Valentina, obstinadamente. Lo calculé todo. Y no fue así. Un mes después se vendió la filial Zolotoy Reserve con un beneficio de 15 millones. El banco no solo recuperó el dinero sino que también evitó un escándalo de proporciones catastróficas. Increíble, Dmitri hojeó el informe final, sus ojos brillaban con una admiración que no intentaba ocultar. Valentina Petrovna, eres un genio financiero. Ella se sonrojó avergonzada. Acabo de hacer mi trabajo. Pero fue más que eso. Fue una victoria. Pequeño y personal, pero también colectivo, un hito para el banco, que se ha ganado una reputación de innovador y fiable en el mercado. Y para Valentina, llegó el reconocimiento. Aunque no todos lo aceptaron de buen grado. Los antiguos aliados de Vlasova, aquellos que todavía la veneraban como una líder incuestionable, no pudieron tragarse el ascenso de la ex limpiadora. Susurraban por los pasillos, difundían rumores, ponían pequeñas trampas. Suerte del principiante, dijeron con desdén. Una vez en la vida. Pero cuando el éxito se repitió proyecto tras proyecto, solución tras solución, ya no fue posible llamarlo suerte. Fue competencia. Fue trabajo. Fue mérito. 6 meses después Valentina fue ascendida a especialista senior. 3 meses después el subdirector del departamento. Y cuando el director de crédito se jubiló, Dmitri Alexandrovich no dudó. El puesto es tuyo. Pero solo llevo aquí 1 año, protestó ella, insegura. La gente se quejará. ¿Qué queja?, respondió secamente. Primero que consigan resultados como el tuyo. Después podrán quejarse cuando quieran.
Así, Valentina Petrovna Kuznetsova se convirtió en jefa del departamento de crédito de Zolotoy Reserve. Un salto increíble para una mujer que, no mucho antes, fregaba suelos en el quirófano. Y si bien su carrera despegó, algo también cambió en su vida personal. Dmitri empezó a quedarse fuera de horario con más frecuencia, siempre con la excusa de discutir algún proyecto. Estas conversaciones continuaron hasta bien entrada la noche, perdiendo formalidad y ganando intimidad. Se redescubrieron el uno al otro, no como jefe y subordinado, sino como dos seres humanos con historias sorprendentemente similares. Ambos habían crecido en la escasez. Ambos fueron hechos por ellos mismos. Ambos valoraban las pequeñas alegrías y llevaban cicatrices de pérdidas y decepciones. Y sobre todo, ambos habían aprendido a valorar el presente sin ilusiones. Su relación floreció lentamente como una flor rara que florece pétalo a pétalo, sin prisas. No hubo una pasión abrumadora, ni declaraciones grandiosas, solo un respeto mutuo que poco a poco se convirtió en algo más profundo. ¿Sabes lo que estoy pensando?, preguntó Dmitri una vez, mientras tomaban un café después del trabajo. En la extrañeza del destino, sonrió anticipándose. Si no hubiera trabajado. Si no hubiera trabajado como limpiadora en el banco, si no hubiera estado en su oficina esa noche con la delegación alemana, si no hubiera encontrado esos documentos en el archivo, nunca nos habríamos conocido, añadió con una sonrisa melancólica. O mejor dicho, nos habríamos cruzado, pero nos habríamos cruzado sin vernos. Significa que fue escrito, era nuestro destino. Dmitri cubrió su mano con la suya, en un gesto que le resultaba familiar. Significa que lo era, asintió en silencio. Fue durante este mismo periodo cuando los acontecimientos en el banco pusieron fin a la historia de Irina Vlasova. Se giró orden de aprehensión en su contra. La auditoría financiera reveló un esquema sistemático de malversación de recursos y sobornos en la concesión de préstamos. Sus cuentas fueron bloqueadas y sus bienes embargados. Ella huyó a España, le dijo Gromov a Valentina, mientras hojeaba los informes, pensando que estaría a salvo. Pero la Interpol ya les pisaba los talones. Valentina no se sintió triunfante. Solo una profunda tristeza. Vlasova era una mujer inteligente, podría haber hecho mucho bien, pero la ambición y la arrogancia jugaron con ella cruelmente. Ante este escenario fue Valentina quien presentó una idea que a primera vista parecía absurda, un programa de crédito con condiciones especiales para grupos sociales vulnerables. Madres solteras, personas con discapacidad, jubilados, afirmó en una reunión. Necesitan condiciones diferentes. Sí, los riesgos son mayores, pero pueden compensarse con garantías gubernamentales. Y las ganancias de imagen son inconmensurables. Los financieros sacudieron la cabeza con escepticismo. Demasiado riesgo, murmuraron. Pero Dmitri la apoyó. Lo probaremos como proyecto piloto. Si no funciona, cerramos. El resultado superó todas las expectativas. En los primeros 3 meses, el banco concedió cientos de pequeños préstamos en condiciones especiales. La tasa de morosidad, para sorpresa de todos, fue incluso inferior a la de los créditos convencionales. Quien tenía una oportunidad no quería desaprovecharla y cumplía estrictamente con los pagos. La reputación de Zolotoy Reserve se disparó. Periódicos, programas de televisión y sitios web informaron sobre la iniciativa social. Los nuevos clientes llegaron en oleadas. Miradlo, dijo Dmitri, abrazando a Valentina por los hombros mientras veían un reportaje sobre el programa. La bondad y los buenos negocios pueden ir de la mano. La boda fue sencilla, sin estridencias. Una ceremonia discreta en el registro civil, seguida de una cena íntima con sus seres más cercanos. María Ivanovna, ya recuperada de la salud y con el rostro más animado, no pudo contener las lágrimas de felicidad. Siempre supe, Valechka, que tu terquedad tendría recompensa. Siempre creí en ti. Kostia, el hijo de Valentina, que ya era un hombre adulto en su propia familia, apretó con fuerza la mano de Dmitri. Cuida bien de mi madre. Ella merece ser feliz. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Valentina creció profesionalmente, dominó nuevas áreas, generó ideas innovadoras. 2 años después de la boda, cuando Vlasova fue finalmente extraditada a Rusia y su juicio fue noticia, Dmitri propuso a su esposa que asumiera el puesto de subdirectora del banco, que quedó vacante tras el escándalo. ¿Estás listo?, preguntó.
Es más, ya has superado esta posición. Si no fuera por nuestro vínculo, hace mucho tiempo la habría nombrado directora de otra sucursal. Valentina sonrió. Aquí está bien. A tu lado. 5 años más tarde, en la sala de conferencias Zolotoy Reserve se celebró una conferencia para los empleados jóvenes. Lo enseñó la subdirectora Valentina Petrovna Orlova. Traje impecable, postura firme, mirada atenta. Nada en ella le recordaba a la anciana señora de la limpieza, excepto sus ojos, los mismos grises y amables, con pequeñas arrugas en las comisuras que se acentuaban cuando sonreía. Quiero contarles mi historia, comenzó, recorriendo con la mirada al público. Una historia sobre la importancia de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más cree en ti. Habló sin afectación, con humor amable, de cómo fregaba pisos y leía manuales de economía, de cómo luchaba por el derecho a un trabajo digno, de cómo defendía su autoestima sin dejarse vencer por las circunstancias. Pero sobre todo, su voz transmitía una convicción inquebrantable. Quiero que recuerdes, tu posición no define tu valor. Lo esencial es seguir siendo humanos en cualquier situación, en cualquier posición. Desde la puerta de la habitación, Dmitri Alexandrovich observaba sin interferir. El orgullo se mostró en su rostro. Con el paso de los años, ambos se habían transformado. Perdió su arrogancia, ella, la inseguridad. Juntos construyeron algo que ninguno de los dos podría lograr solo, un banco con rostro humano, donde no solo se respetara el dinero sino también a las personas. ¿Preguntas? Valentina terminó su discurso y miró a los presentes. Una joven de la primera fila levantó la mano. Valentina Petrovna, ¿alguna vez te has arrepentido de todo lo que has pasado? La humillación, el trabajo duro, la pobreza. ¿No hubiera sido más fácil pisotear a otros, como hacen muchos? Valentina reflexionó un momento y luego sonrió. Sabes, cuando yo era niño había un dicho, de limo a príncipe. Pero la verdad es esta, si no te has hundido hasta el fondo del barro, nunca serás un verdadero príncipe, porque no sabrás valorar lo que tienes. Dmitri asintió, estando de acuerdo con cada palabra. Él también había recorrido ese camino, del olvido de sus orígenes a la recuperación de sus valores esenciales. Y ahora, mirando a la mujer a su lado, comprendió que ella no había sido solo una compañera. Fue tu guía, tu faro, tu conciencia. En lo alto del edificio del banco, en la acogedora oficina de Valentina con vista a la ciudad, descansaba sobre la mesa un libro desgastado, Operaciones bancarias y crédito, el mismo que años atrás sacaba del bolsillo de su uniforme. Un recordatorio del viaje recorrido. Un recordatorio de que nada es imposible cuando crees en ti mismo y sobre todo, cuando sigues siendo humano, pase lo que pase.